Mi papá ha sido gerente de una estación del metro por 35 años. En este trabajo, siempre tiene que haber un gerente de guardia, así que prácticamente ha cubierto todos los turnos posibles a lo largo de su carrera. Eso significa que le ha tocado su buena dosis de turnos nocturnos. La mayoría de los trenes estaban completamente vacíos durante la noche. Decía que era lo único bueno de trabajar en el turno de noche. Tiene una serie de historias divertidas y extrañas del turno nocturno para contar, pero hay una francamente aterradora. Mi papá acababa de subir al tren para ir a su oficina en otra estación. Estaba solo cuando subió, alrededor de las 3 de la mañana. En la siguiente estación, alguien abordó. Mi papá lo describe como un hombre blanco, alto y delgado, que vestía una chamarra gruesa y un gorro. Le lanzó a mi papá una mirada rápida antes de sentarse en el rincón más alejado de él. Mi papá dijo que se sentía incómodo, ya que el tipo lo miraba de vez en cuando. Cuando llegó la parada de mi papá, ambos se bajaron. Caminó hacia la puerta de su oficina, la abrió, y miró hacia atrás. El hombre de la chamarra estaba dando vueltas a solo unos 15 metros de distancia. Mi papá entró en su oficina, cerró la puerta, le puso llave y se sentó en su escritorio. 5 minutos después, alguien empezó a intentar girar la perilla de la puerta. Después de que la persona al otro lado de la puerta se diera cuenta de que estaba cerrada, empezó a tocar suavemente. Mi papá preguntó, ¿quién es? Y respondieron, quiero hablar. Le dijo a quien quiera que fuera que se fuera. Dice que reconoció el peligro en cuanto lo vio. Tenía el presentimiento de que era el tipo del tren, ya que esta estación a esa hora, aparentemente, siempre estaba completamente vacía. Mi papá le dijo al tipo que se fuera. Siguió tocando durante unos buenos 5 minutos. Mi papá finalmente encendió las pantallas de las cámaras de seguridad y activó la cámara que apuntaba a la puerta de su oficina. Efectivamente, ahí estaba el tipo del tren con la chamarra y el gorro. Casualmente, tan pronto como mi papá activó la cámara, el hombre se alejó. Así que mi papá hizo lo que fuera que su trabajo requería durante aproximadamente media hora en esa oficina. Antes de salir para tomar el siguiente tren, revisó la cámara para asegurarse de que el tipo raro no estuviera afuera. Cerró con llave y bajó las escaleras hasta el andén donde subió al tren de inmediato. Mirando por la ventana, vio al tipo de antes bajando las escaleras hacia el andén y luego subiendo al tren, al mismo vagón que mi papá. Se sentó en el lado opuesto, unos asientos a la derecha. Mi papá intentó desviar la mirada y fingir que no lo notaba, pero sabía que el tipo lo estaba mirando. En un momento dado, cedió y le devolvió la mirada, asintiendo levemente y sonriendo en una especie de intento de tregua antes de volver a apartar la vista. El hombre miró fijamente a mi papá durante todo el trayecto hasta la siguiente estación, pero mi papá no volvió a mirarlo después de la primera vez. Ahora se estarán preguntando, ¿por qué no intentó obligar al tipo a retroceder? Bueno, a pesar del tamaño intimidante de mi papá, siempre ha sido un osito de peluche. Puro ladrido, pero sin mordida. Además, dice que temía que el tipo estuviera armado y que un pequeño movimiento pudiera llevarlo a la muerte. Cuando el tren se detuvo en la estación, mi papá prácticamente corrió todo el camino de regreso a las calles, mirando constantemente por encima del hombro. Y sí, el hombre del tren lo estaba siguiendo. Mi papá tuvo que encontrar el primer edificio público que aún estuviera abierto para intentar escapar. Encontró un Burger King que estaba abierto y entró. Se sentó y observó cómo el tipo que lo seguía caminaba hasta la ventana, se detenía y lo miraba fijamente a través del vidrio durante unos 10 segundos antes de darse la vuelta y cruzar la calle y luego bajar por la acera. Mi papá dijo que comió, esperó un poco más y luego salió del Burger King para llegar a su tercera y última estación de la noche. La parte más aterradora fue que cuando mi papá estaba en su tercera oficina, mientras revisaba las cámaras de seguridad por la paranoia de la situación, vio al tipo del tren dando vueltas afuera, a solo unos 9 metros de su oficina. Luego se detuvo, miró hacia la cámara, según mi papá, literalmente se quedó paralizado y lo miró fijamente durante no menos de 1 minuto. Cuando finalmente bajó la cabeza, se alejó de la estación para no ser visto nunca más por mi papá. Mi papá no sabe si lo siguieron después de salir del Burger King,
pero eso tendría sentido. El tipo estaba claramente perturbado, posiblemente era indigente y podía ser peligroso, y quién sabe qué quería realmente con mi papá. Mis 3 amigos y yo estábamos en Nueva York cerca de Navidad. No nos decidimos a irnos hasta las 2 de la madrugada. Tomamos el primer tren que pudimos, como era de esperar, estaba vacío. Ya estábamos bastante sobrios para entonces. De repente, hubo una conmoción en el vagón de al lado. Miramos a través del cristal que separaba los vagones y vimos a 2 hombres encapuchados, o quizás adolescentes, parados de forma amenazante cerca de una mujer sentada que gritaba pidiendo ayuda. Sugerí que fuéramos a darles una paliza, pero cuando un amigo y yo nos acercamos, vimos que estaban armados con pistolas. Empujé a mis amigos para que fuéramos al siguiente vagón, lejos de los hombres armados. Miré hacia atrás y vi a uno de ellos señalándonos antes de empezar a seguirnos. Corrimos a través de al menos 3 vagones con los hombres pisándonos los talones hasta que el tren finalmente se detuvo en la siguiente estación. Salimos corriendo por la vieja estación hacia el lugar más cercano donde pudiéramos escondernos. Me separé de mis amigos, así que me escondí detrás de un contenedor de basura. Podía oír los zapatos de mi perseguidor golpeando el suelo de baldosas, así que no tenía tiempo para encontrar un mejor escondite. Miré a través de la abertura en la parte superior del contenedor. Ahora podía verlos mejor. Uno era moreno, el otro era de ascendencia india, y ambos parecían muy jóvenes. Estaba seguro de que solo intentaban robarnos hasta que escuché a uno de ellos decir, si los encuentras, mátalos. Espero que entiendan por qué casi delato mi posición al escuchar esto. Con un jadeo y casi tirando el contenedor de basura al suelo mientras volvía a cubrirme, considero un milagro que ninguno de los dos me haya visto. Abandonaron el área. Me di cuenta de que no tenían las pistolas en la mano en ese momento. Corrí en la dirección opuesta a la de ellos y rápidamente alcancé a mis amigos, que me hacían señas desde detrás de una columna grande. Me refugié con ellos detrás de otra columna no muy lejos de esa, y esperamos todo el tiempo que creímos necesario. La gran sorpresa de esta historia, sin embargo, fue cuando vimos a la mujer del tren, a la que creíamos amenazada por los 2 hombres, caminando hacia ellos y gritando algo como, ¿dónde están? No me digan que no los atraparon. Los 2 hombres reaparecieron de detrás de una esquina caminando hacia la mujer. El resto de lo que dijeron fue demasiado bajo para escucharlo. Volvieron a bajar las escaleras a los andenes, y como pudimos adivinar, esperaron otro tren para volver a tender su trampa. Al menos llamamos a la policía e informamos de lo que estaba pasando, pero no tengo ni idea de si alguna vez los atraparon. Me llamo Daniel, tengo 22 años, y esta es la experiencia más aterradora que he vivido. Vivo y trabajo en Nueva York. No tengo coche, así que el metro es mi principal medio de transporte. Era sábado por la noche y volvía de una fiesta, a plena madrugada. Tomar el metro solo de noche no me asustaba, era casi rutina cada 2 fines de semana. Al bajar las escaleras hacia el subterráneo, un escalofrío me recorrió la espalda. La estación estaba desierta, y el eco de mis propios pasos hacía que cada rincón pareciera aún más vacío. Las luces parpadeaban débilmente y los pasillos estrechos se extendían como si no tuvieran fin. En el silencio absoluto, me invadió una sensación inquietante, como si alguien estuviera escondido en las sombras, observándome. Solo se escuchaba de vez en cuando un golpe sordo, resonando desde un lugar indescifrable. Llegué al andén y me senté en un banco para esperar el tren. Fue entonces cuando escuché una voz rasposa que rompió el silencio, por aquí, amigo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al mirar hacia el túnel, vi una figura. Era un hombre, agazapado entre las vías, asomando la cabeza. Su rostro estaba sucio, sus ojos vacíos, y me sonreía con una expresión que me heló la sangre. Tenía al menos 3 dientes faltantes, y desde donde yo estaba podía ver la suciedad amarillenta de los que le quedaban.
Sentí una repulsión instintiva y traté de ignorarlo, pero él no se iba. Entonces, una risa distorsionada se unió a la escena, resonando en el túnel oscuro. Un segundo hombre, igual de siniestro, apareció junto a él. Me miraba con una sonrisa tan desagradable como la del primero, y con un tono viscoso, me invitó a que bajara al túnel a pasar el rato con ellos. La forma en que me observaban era inhumana, como si sus ojos estuvieran fijos, clavados en mí sin parpadear, sin pestañear, como los de un depredador acechando a su presa. Apreté los puños, intentando mantener la calma y esperando desesperadamente a que llegara el tren. De repente, uno de ellos se internó en el túnel y, segundos después, regresó con algo en la mano. Por el rabillo del ojo alcancé a ver otra cara colgando en su mano, pero ésta no se movía. Era la cabeza de alguien que parecía muerto. Me sentí atrapado, incapaz de moverme, hasta que oí el ruido lejano del tren. Me levanté de un salto, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Pero al acercarme al borde del andén, un espanto indescriptible me invadió. El segundo hombre, el que iba detrás, llevaba algo más. Una cabeza humana, decapitada. La sostenía con una frialdad escalofriante mientras ambos retrocedían hacia la oscuridad del túnel, desapareciendo de mi vista justo antes de que el tren se detuviera. Cuando las puertas se abrieron, prácticamente me lancé al interior del vagón. Me dirigí al primer vagón, golpeando la puerta del conductor como un loco hasta que me dejó entrar. Jadeando, le expliqué lo que acababa de ver. Él palideció y, sin decir una palabra, contactó a la central. Oí cómo pedía ayuda y cómo solicitaba que enviaran seguridad a la estación. El viaje hasta mi parada se sintió eterno. Mientras el tren avanzaba, miré por la ventana. Justo antes de entrar al túnel, vi algo que me heló el alma. Un par de piernas descendían por las escaleras del andén. No pude ver quién era, solo las piernas, caminando hacia la misma oscuridad que había dejado atrás. Al mirar hacia el otro lado, entre las sombras de la vía, pude ver una fila de figuras, encorvadas contra la barandilla, a pocos centímetros de la ventana del tren. Me miraban, inmóviles, con esas mismas sonrisas grotescas. Finalmente, llegué a mi parada y bajé del tren como si mi vida dependiera de ello. Al tocar el andén, sentí un alivio abrumador. Nunca he vuelto a esa estación. Aunque el camino hacia la siguiente sea más largo, siempre prefiero caminar un poco más que volver a pisar aquel lugar. No sé qué tipo de personas o cosas andan rondando en las entrañas del metro de Nueva York por la noche, pero sí sé una cosa: si alguna vez estás solo, en una estación desierta, ten cuidado. Hay cosas que se ocultan en las sombras, y algunas de ellas no deberían estar allí. Quiero compartir lo que me pasó recientemente. Vivo en Brooklyn, y el otro día tomé el metro para ir a casa de un amigo. Ya sé, las estaciones de metro en la ciudad están fatales. Montones de ratas muertas, personas drogadas que suelen gritarte cada vez que te mueves, y muchas otras cosas rarísimas, pero juro que esto me dio mucho miedo. Era de noche cuando decidí ir a verlo, como siempre, estaba esperando en la estación cuando noté a un tipo junto a mí. Alto, rubio oscuro, ojos marrones, con una presencia intimidante en general. Recuerdo exactamente cómo iba vestido: sudadera gris con capucha, jeans negros anchos y zapatos blancos cubiertos de ¿sangre y tierra? Bueno, al menos eso parecía. Pero, como dije, las estaciones de metro están fatales, así que ver sangre en unos zapatos no es tan raro. Lo realmente inquietante fue su comportamiento. Llevaba anillos y no dejaba de jugar con ellos mientras me lanzaba miradas de vez en cuando. Yo me quedé ahí, sin moverme. Finalmente llegó el metro y todos subimos. Me senté lo más lejos posible de él, pero cada vez que lo miraba, él me sonreía. Pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa espeluznante. Después de 10 eternos minutos, ese trayecto de horror terminó y salí del vagón. Noté que él estaba caminando detrás de mí, así que empecé a caminar más rápido, casi corriendo. Seguía sonriendo de esa forma perturbadora cada vez que miraba hacia atrás.
Empecé a correr hasta que me choqué con alguien. No podía creer lo que veía cuando miré hacia arriba. Era el mismo maldito tipo. La misma ropa. Los mismos zapatos sucios. Al girarme para ver si aún estaba detrás de mí, él ya no estaba ahí, ahora estaba frente a mí. Pero parecía que no era él, no sé. Tenía una sonrisa inocente en el rostro mientras me decía que debería tener más cuidado. Le pregunté: ¿por qué me seguías? Y solo me miró, extrañado, diciendo: ¿perdón? Acabo de llegar, ni siquiera he bajado allá. Soltó una risa ligera mientras yo respondía: oh, creo que te confundí con otra persona. Y entonces me fui a casa de mi amigo. Ahora que lo pienso, pudo haber sido solo una coincidencia, claro, pero ¿qué demonios? ¿Alguien de aquí ha estado en una situación así? Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.